El 24 de diciembre de 1971, Juliana Kopka, de 17 años, y su madre María se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, y fueron parte de las 92 personas que abordaron el vuelo 508 de Lanza con destino a la ciudad de Pucallpa, donde su padre, que allí trabajaba, las esperaba para celebrar Navidad. El vuelo 508 despegó cerca del mediodía, con retraso por mal clima, rumbo a Pucallpa para después proseguir a la ciudad de Iquitos, en plena selva peruana. Traspasó los Andes peruanos a 7.000 metros con buen tiempo, habiendo hecho su último reporte cuando sobrevoló el poblado de Ollón, en la Sierra de Lima, adentrándose 40 minutos después del despegue en cielos amazónicos, donde se estaba germinando un frente de mal tiempo. El avión perdió altura hasta los 6.000 metros y comenzó a sacudirse, provocando la inquietud de los pasajeros. La voz de una azafata se dejó sentir por los altoparlantes, pidiendo a los pasajeros que se abrocharan los cinturones por la turbulencia. Las sacudidas fueron cada vez más violentas y los equipajes de mano se salieron de sus cubículos. El avión descendió unos 4.000 metros mientras el piloto buscaba aire más denso para realizar un aterrizaje de emergencia. A eso de las 12:36 horas, se dice que un rayo alcanzó al avión sobre el ala derecha e incendió el tanque de combustible, hecho que en realidad nunca fue probado con certeza. El incendio provocó un fallo estructural general que partió la aeronave a nivel de la cola. Ahora todo ha terminado, recordó Juliana, que dijo su madre con una voz inquietantemente tranquila. Entonces los gritos de los otros pasajeros y el rugido atronador del motor parecieron desvanecerse. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba dentro del fuselaje, dijo Juliana en una entrevista con el New York Times. Juliana Kopka cayó desde unos 2.000 metros de altitud, junto a los restos incendiados del avión sobre la selva. ¿Pero quién es Juliana Kopka y cómo llegó a esta situación? En 1947, el padre de Juliana, Hans Wilhelm Kopka, un joven doctor en biología, entusiasmado con la idea de abrir nuevos horizontes en el estudio de ecosistemas de altísima biodiversidad, como los amazónicos, mandó una carta a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pidiendo trabajo. Le contestaron un año después, desde el Museo de Historia Natural Javier Prado de Lima, dependiente de dicha casa de estudios, diciéndole que había una plaza para él. Wilhelm partió entonces, con destino a América, desde la Europa de posguerra, en un tiempo en el cual era difícil viajar, especialmente para ciudadanos alemanes. A Wilhelm le tomó 2 años llegar a Perú, luego de recorrer, a pie o en autostop, Austria, Italia, Francia y España. En Italia quiso embarcarse infructuosamente en Génova y Nápoles, y en España trató de embarcarse clandestinamente a un barco en la bahía gaditana de San Fernando, por lo que después estuvo preso en Santa Cruz de Tenerife. Desde ahí, tras ser liberado, pudo embarcarse rumbo a Recife, Brasil, desde donde tuvo que caminar o recorrer tramos en autobús hacia Perú, a donde por fin arribó el 15 de mayo de 1950. Su hija Juliana nacería el 10 de octubre de 1954 en Lima. En 1968 fundaron la Estación Biológica Panguana, donde exploraron el bosque lluvioso tropical, lugar que en ese entonces era apenas conocido. En 1971, Juliana se encontraba cursando el último año de la escuela media y quería asistir a su fiesta de promoción, por lo que postergaron el viaje a la víspera de Navidad. Sin saberlo, los años que pasó en Panguana le servirían mucho para la odisea que le tocaría vivir. Increíblemente, la densa vegetación amortiguó su caída. Juliana Kopka tenía solo heridas mínimas. Su brazo tenía un corte, una herida en el hombro, un ojo morado y una clavícula rota. Juliana pasó los siguientes 2 días tratando de buscar ayuda, pero lo único que halló fueron los restos calcinados del aparato y los cadáveres de otros pasajeros. Mucho de lo que crece en la selva es venenoso, recordó Juliana, que le enseñaron sus padres. Así que se mantuvo alejada de aquello que no reconocía. También le enseñaron nociones de cómo orientarse en un lugar desconocido. Juliana empezó a seguir el curso de un arroyo, con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos, en donde podría habitar gente. Debido a que el río era cálido, pudo calentarse y no morir de frío. En algunos tramos tuvo que nadar, porque representaba cierta profundidad. Los cocodrilos de la zona no le atacaron. Aunque observó algunas frutas en los árboles, no se las comió porque sabía que eran venenosas. Fueron días aciagos, en los que debió hacer frente a un calor insoportable, a las picaduras de los mosquitos y al peligro de que se le apareciera un animal salvaje. Juliana no sabía que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado, en plena Amazonía peruana. Tras 10 días de caminata por la jungla, finalmente llegó a un río navegable,
Caminó por los manglares y la orilla hasta dar con una canoa a motor y una choza, que servía de refugio para cazadores. No quiso robar la canoa, por lo que esperó varias horas hasta que los propietarios llegaran de vuelta. Entretanto, y dado que su cuerpo se había emparasitado con larvas de mosca, se roció combustible para intentar limpiar la herida. El dolor era intenso, a medida que los gusanos intentaban penetrar más en la herida. Saqué unos 30 gusanos y estaba muy orgullosa de mí misma, dijo Juliana. A la mañana siguiente, los cazadores, que eventualmente transitaban por dicho lugar, la encontraron en el refugio. La llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves. Al día siguiente, Juliana fue llevada en canoa durante 10 horas de viaje hasta el pueblo de Turnavista, donde le trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser internada en el hospital. Ahí se reunió con su padre. Las indicaciones de Juliana Kopka ayudaron a dar con los restos del avión. Se encontró la parte delantera casi intacta, y se pudo constatar que si bien sobrevivieron 13 pasajeros, entre los que se encontraba el piloto del avión, estos quedaron muy mal heridos, y ninguno de ellos pudo vencer a la selva y fallecieron en diversas circunstancias. Líneas Aéreas Nacionales S.A. o LANSA ya tenía un historial de accidentes. Primero, el 27 de abril de 1966, durante un vuelo de Lima a Cusco, cuando la nave se estrelló contra el monte Talsula, en la Sierra de Yauyos en Lima, con la consiguiente muerte de los 49 ocupantes del avión siniestrado. El accidente fue debido a un error del piloto de nacionalidad norteamericana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1970, se produce otro accidente fatal cuando la aeronave que despegó del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de la ciudad de Cusco en horas de la tarde tuvo un fallo en el motor número 3 al momento de intentar despegar. El capitán de la nave, lejos de abortar el despegue, continuó con esta operación, no logrando mantener la velocidad necesaria para el ascenso, hecho que se agravó al retraer los alerones con la consiguiente pérdida de sustentación, originando que el avión se inclinara al lado izquierdo, impactando finalmente contra el suelo, en el sector de San Jerónimo. Como resultado de este accidente, fallecieron 99 de los 100 ocupantes del avión, y 2 agricultores que se encontraban en tierra en el momento del impacto. El único sobreviviente fue el copiloto, que fue encontrado en estado de shock entre los restos del avión, habiendo sufrido quemaduras graves en gran parte del cuerpo. La aerolínea dejó de operar en Perú y perdió su certificado de autoridad operativa el 4 de enero de 1972, cuando el capital monetario se agotó. Por su lado, Juliana se trasladó a Alemania, donde se recuperó totalmente de sus heridas y continuó sus estudios, obteniendo un título en zoología y biología en 1987. La doctora Juliana Diller, como se le conoce actualmente, se especializa en mamología, el estudio de mamíferos, sobre todo en el estudio de murciélagos. Actualmente trabaja como bibliotecaria en la colección zoológica del estado de Baviera en Múnich. Posteriormente estableció la Fundación Panguana para la investigación de la Amazonía. La Estación Biológica Panguana aún existe. Ahora también pelean por la conservación de la selva amazónica, que se ve amenazada sobre todo por la minería ilegal. El director de cine, Werner Herzog, iba a viajar en ese mismo avión, pero perdió el vuelo. 30 años después, en el año 2000, hizo una película titulada Wings of Hope. En 1974 hubo otra película, titulada Miracles Still Happen, dirigida por Giuseppe Maria Scotese. El papel de Juliana estuvo interpretado por la actriz Susan Peñaligón. En 2011, Juliana Kopka también publicaría un libro bajo el título Cuando caí del cielo, la increíble historia de supervivencia que se convertiría en película.